Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de problemas o dolores en la columna. Y nos llamó la atención con mi equipo la cantidad de dolencias y de problemas en la columna que está teniendo la gente. Y yo creo que si lo reflexionamos un poco juntos, nos vamos a dar cuenta del por qué. ¿Por qué tanto dolor de espalda o dolor de columna en estos momentos? Quizá podrían pensar, estamos mucho sentados, nos estamos moviendo menos, pero ese dolor implica cosas mucho más profundas, porque la columna vertebral es lo que nos hace, nos diferencia y nos hace profundamente humanos. Fíjense que una de las diferenciaciones más grandes en la evolución es nuestro sistema de estar erguidos, de caminar en dos piernas. Y esto es gracias a modificaciones que se fueron haciendo durante miles y millones de años en nuestra columna vertebral. Por eso, la columna va a tener que ver, siempre que hay un problema o un dolor, va a tener que ver con un tema de desvalorización, con un tinte profundamente humano y profundamente individual. Y cada parte de la columna va a tener una intención en su mensaje diferente, pero siempre teñido de esta problemática de desvalorización. Si hablamos de la columna, piensen en una casa, ¿sí? Una casa tiene columnas. Estas columnas sirven para que esa casa se sostenga, se mantenga en pie, y si es una zona sísmica, para que pueda oscilar sin caerse. Nuestra columna es nuestro pilar y también va a tener que tener esas mismas características. Gracias a la columna nos podemos mover, gracias a la columna mantenemos el equilibrio, gracias a la columna podemos correr, agacharnos, ser flexibles. Por eso todo lo que tenga que ver con una desvalorización, como dijimos al principio, en el movimiento o en este impedimento de movernos, va a afectar profundamente a la columna. Y acá está una de las primeras razones del por qué en este momento que estamos viviendo, en este momento de pandemia, tantos problemas y dolores de columna. ¿Sí? Porque está esta sensación de no me puedo mover lo que quisiera, no puedo ir a donde quiero, no puedo sustentarme como me gustaría. Bien, vamos a ir entonces parte por parte para que cada uno dentro de su afección pueda ir viendo dónde está la verdadera causa del problema. Piensen que cuando hablamos de sanar con biodecodificación, no basta con saber cuál es el conflicto, ojalá si fuera, ¿no? Sería tan simple sanarse. Para que se pueda sanar realmente, hay que encontrar primero el origen, cuándo comenzó. Y esto para que vayan pensando si este dolor es de siempre, o sea, de siempre es desde que nacieron, ¿eh? De siempre no es me duele hace 20 años, ¿sí? Y si no, tener más o menos la fecha exacta y ver el por qué se está repitiendo en este momento o si se han ido manteniendo en el tiempo. También hay que tener en cuenta cuando queremos sanar desde este tipo de terapias que nos sirve además con saber, bueno, inició ahí, sino que hay que mostrarle a nuestro inconsciente, que es el que envía la señal de alerta o de peligro a través de un síntoma, hay que mostrarle que estoy cambiando, hay que mostrarle que estoy pensando diferente y hay que mostrarle las vías de solución. Dado todo esto, no tiene más que remitir el síntoma, a no ser que sea un síntoma que ya lleve demasiados años, ¿sí? Entonces ahí, bueno, habrá que ver al menos que no haya lo que se llaman las recidivas, que es una repetición una y otra vez del mismo conflicto que va a poder saltar en otro síntoma similar, tal vez en la columna también. La columna también rodea, ¿sí?
todo lo que es nuestro aparato nervioso. Por lo tanto, la columna es el protector de este sistema que hace que yo pueda percibir todo lo que ocurre a mi alrededor, y esto lo hace en milésimas de segundo, mande la información al cerebro y el cerebro pueda, a través de la misma vía, decir qué es lo que yo puedo hacer, cómo me puedo mover o defenderme frente a lo que me pasa. Esto que pasa permanentemente en un sistema maravillosamente automático y fantástico como es el de nuestro cuerpo, nos habla mucho de los problemas de columna. Porque si yo estoy percibiendo una amenaza, un peligro, un estrés, y a la vez siento que no puedo hacer nada frente a esto, es muy lógico que el órgano afectado, el dolor, esté en esa columna. Vamos a ver primero 2 o 3 problemitas concretos de la columna para ir parte por parte. Vamos a hablar de los discos intervertebrales, porque hay mucha gente que tiene hernias de disco. ¿Qué pasa con estos discos? Los discos son amortiguadores que van a estar entre una vértebra y otra. Entonces, si yo siento, y esto va a depender, por supuesto, de en qué vértebra estoy, que ahí vamos a ir a ese punto, pero si yo siento que tengo que ser el amortiguador entre 2 personas o entre 2 conflictos, se van a ver afectados esos discos. Y esas hernias que se producen es como si yo dijera, necesito tener más de esa amortiguación para que lo que está pasando no se sienta tanto. Fíjense cómo esto nos pide un cambio de mentalidad en el cual no sirve, si yo tengo una hernia, estar siempre amortiguando o ser siempre la persona que concilia, ¿sí? Sino que me tengo que correr un poco. Por eso hablamos de columna individualidad. Me tengo que correr un poco para permitirme ser yo. Creo que esa va a ser la clave en cada una de las partes de la columna. ¿Y qué pasa si hay escoliosis? Las escoliosis generalmente se presentan desde la infancia, no es algo que se presente comúnmente después de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una escoliosis desde la infancia o quizás incluso desde el nacimiento, pero no tendría por qué dolerme o molestarme si yo estoy llevando un equilibrio de vida permanente. ¿Por qué? Porque toda mi fisonomía se va a adaptar a esa pequeña deformidad, ¿sí? No estoy hablando de una deformidad muy grave, obviamente. Pero si yo tengo escoliosis y lo tengo desde pequeña y hoy empezó a doler, voy a tener que encontrar en este tema de la desvalorización, es una desvalorización respecto a alguien que está al lado mío. Por eso generalmente se presenta en la infancia, porque hay una desvalorización, tal vez en la escolaridad, en la cual yo quería ser mejor o mejor alumna para que me quieran en mi casa. Entonces, al no conseguirlo, me siento desvalorizada, ¿sí? Y es una forma como de correrse de ese lugar lo que hace la escoliosis, y quizá hoy me vuelvo a sentir desvalorizada de la misma manera que yo me sentía en la infancia. Empecemos a ver partes de la columna. ¿Qué pasa con el dolor en las cervicales? ¿Sí? Y es como las cervicales, ¿qué es lo que sostienen? Sostienen nuestra cabeza, sostienen todo nuestro cráneo. Entonces, la desvalorización, ¿dónde va a estar? En sentir que si yo pienso mucho y le doy vueltas a las ideas y le doy vueltas a los problemas, voy a terminar resolviéndolos. O porque simplemente soy una persona que le da mucha vuelta a los problemas. Esto hace que haya problemas o dolores en las cervicales. ¿Por qué? Porque es como si mis vértebras me estuvieran diciendo que el peso que estoy llevando en mi cabeza es excesivo. Y fíjense que es excesivo respecto a lo que está haciendo mi cuerpo. Porque yo no estoy ideando algo para poder maniobrar
inmediatamente. Lo que estoy haciendo es tratar de solucionar simplemente desde mi cabeza, lo cual es imposible, ¿sí? Si hay algo que no resuelve un problema es pensar y pensar en el problema. Muy por el contrario, me va a alejar de la solución. Entonces, si los problemas que tienen son cervicales, paremos de pensar, ¿sí? Busquemos herramientas para tal vez meditar, quizá hacer introspección, salir a caminar sin pensar en otra cosa, leer, ¿sí? Ver comedias, o sea, hacer cosas que nos alejen de estos pensamientos repetitivos. De esto le estoy dando vueltas y vueltas en mi cabeza. Bien, vamos ahora a las vértebras dorsales. Las vértebras dorsales son las que van a sostener las costillas. Por lo tanto, fíjense que son como el sostén del peto, lo que llevaban en la Edad Media para no ser atacados. ¿Sí? Este escudo. Y este escudo, que son las costillas, que realmente son un escudo, protegen nuestros órganos internos y protegen esencialmente los pulmones, que nos hablan de nuestro espacio, de nuestro territorio y de nuestra libertad, y el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando los problemas son en las vértebras dorsales? Estamos hablando de un miedo ante el cual yo estoy oponiendo una resistencia. Es un sentir que yo tengo que ser fuerte y resistir ante el miedo, ante la agresión o ante el peligro. Entonces, todas las problemáticas que tengan que ver con esa parte de la columna van a tener que ver con esto, con esta posición defensiva. ¿Qué puedo hacer ante ese tipo de problemas, ante ese tipo de siento que tengo que defenderme ante la vida? Empezar a darme cuenta de que la vida está para vivirla, no está para sufrirla, que no hay nada de qué defenderse, ¿sí? Que si, volvemos al tema de la individualidad, que si yo estoy bien conmigo, que si yo me siento feliz, me siento autosuficiente, me siento poderosa, no me hace falta defenderme de nada, porque estoy completa. Entonces, acá la clave sería cómo me puedo completar conmigo misma, sin depender de factores exteriores, porque las vértebras dorsales en todo caso van a tener que ver con defensas que tienen que ver con el afuera. Me defiendo en mi trabajo, me defiendo en la calle, me defiendo ante la situación. Vamos a las lumbares, que es algo que afecta a la mayoría de la gente. ¿Y por qué? Porque en las lumbares está la cintura. Y vamos a ver qué simbolismo tiene la cintura socialmente, porque esto también es muy importante, ver cuál es el significado social que tienen determinados órganos o determinados huesos. Fíjense, esto de ir tomado de la cintura tiene que ver con la cercanía con otra persona. O tengo que tener cintura para evadir problemas, ¿sí? Esto de con buena cintura me voy a poder mover rápidamente para poder evadir los problemas. Entonces, estoy hablando de desvalorización frente a los afectos o de desvalorización frente a un movimiento que tengo que hacer rápido y con inteligencia. Estos serían como los dos ejes para las lumbares, pero concretamente es una desvalorización en esto que tiene que ver con los otros, en la cual yo me siento quizás la oveja negra, me siento la persona diferente o la persona no querida, y en esto opongo una resistencia, ¿sí? Porque si yo me siento la oveja negra y soy orgullosamente una oveja negra, no voy a tener el problema. Pero si yo me siento la oveja negra, pero quiero que a la vez me quieran en distintos ámbitos en donde me están juzgando, no lo voy a lograr nunca. Como tiene que ver con esto de moverme con otros, ¿sí? Y tener cintura ante los problemas, también tiene que ver con la desvalorización frente al trabajo. El sentir que no valgo o que lo que estoy haciendo
no está sirviendo de nada o no está siendo valorado en dinero y tengo que hacer mucho más. O sea que acá también, de alguna manera, está el tema de la oveja negra en el sentido de que siento que a otros los valoran más de lo que me valoran a mí. Ahí estarían, en general, los problemas con las lumbares, a no ser que se vayan a las más bajas, que ya van a tener una connotación sexual, pero ya vamos a ir a ese punto. Acá en las lumbares me voy a detener porque se asocian todos los dolores que tienen que ver con la ciática, ¿sí? Entonces, el nervio ciático, que cuando duele, cuando se inflama, duele mucho porque es un nervio muy largo, ¿sí? Va a tener que ver con la obligación de hacer algo que yo no quiero. O sea, si lo que me duele es el nervio ciático a la derecha, es que estoy obligada a hacer algo que yo no quiero hacer. A la derecha si soy diestra, ¿no? Si soy zurda, lo invierten. Si el nervio ciático que me duele es a la izquierda, significa que lo que quiero es hacer algo, pero siento que hay algo que me lo impide. Entonces, a la derecha no lo quiero hacer, a la izquierda lo quiero hacer, pero me siento impedida para hacerlo. Vamos entonces ahora a ver la parte más baja de la columna, que es el sacro, que como su nombre lo indica, fíjense el nombre que le pusieron, ¿no? Sacro por sagrado. Va a tener que ver con la desvalorización hacia algo que yo querría hacer, y lo querría hacer porque lo considero tan alto, ¿sí?, que de alguna manera me haría más buena, más santa, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces me quedo atrapada en ese no soy capaz de hacerlo. También tiene una connotación sexual. ¿Por qué? Porque puede mostrar que yo querría sexualmente ser una persona más activa o más deseable o con más deseo, sin embargo no lo puedo hacer. Y esto habría que buscar las causas, obviamente, del por qué esa traba mucho antes, pero en general la connotación va a ser esa. Y vamos por último al coxis. El coxis fue, antes de que fuéramos seres humanos, la cola, ¿sí? La cola tiene que ver con mantenerse en equilibrio y poder sujetarse también. Entonces, el coxis, por su ubicación, va a tener que ver con una desvalorización de la personalidad, pero con una señal sexual. Quiere decir que esta desvalorización ocurrió por algún hecho asociado a la sexualidad que hizo que yo no pudiera salir nunca de esa desvalorización. Bien, hemos recorrido rápidamente toda la columna. Sí tengan muy en cuenta esto de quién soy yo como persona completa. Y cuando hablo de mí, tengo que aprender a hablar de mí sin hablar de los que me rodean. Por ejemplo, quién soy yo sin ser madre, sin ser esposa, sin ser pareja, sino yo. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto me valoro? Se me ocurre que podría ser, por ejemplo, como un acto terapéutico, ¿sí? Con esto que hemos hablado y se han descubierto dónde está esa desvalorización, podría escribirme una carta a mí misma, como si yo viniera del futuro, ¿sí?, y me escribiera y me valorizara y me dijera todo lo que sirvo y todo lo que valgo como persona en ese aspecto y me diera pruebas escritas de esto. Ese sería un hermoso acto terapéutico para hacer, y después puedo guardar esa carta y leerla al otro día, ¿sí?, como si recién la recibiera. Estos actos psicomágicos sirven en el sentido en que nos conectan en otra frecuencia, y el inconsciente agradece los símbolos y agradece estas otras frecuencias en las cuales nos movemos.
Y les quiero contar que el 23 de julio vamos a tener una masterclass de 2 horas que va a estar dedicada a nuestro niño interior, que es lo que estamos trabajando, pero respecto fundamentalmente a la culpa y al miedo. Entonces vamos a aprender a sanar en esta masterclass nuestras culpas, vamos a aprender a sanar esta necesidad de culpar y vamos a sanar nuestros miedos para aprender primero a perdonarnos, para después poder perdonar. Así que los invito a todos a esta masterclass que la vamos a dar el viernes 23 de julio y las inscripciones ya están abiertas y espero tener a muchos de ustedes allí porque va a ser un momento sumamente sanador, porque no hay nada más sanador que dejar la culpa y dejar el miedo atrás. Les dejo esta pregunta para que lo piensen. ¿Cómo sería la vida de ustedes si ya no hubiera culpables y si ya no tuvieran miedo? Hacia ahí apuntamos. Así que los espero ese día y los espero cada día de la semana con todas las cosas que les entregamos. Y esta semana ya va a estar lista en la página la nueva entrega con todo lo referido a nuestro niño interior, con ejercicios y artículos. Gracias por estar ahí. Y si les ha gustado, por favor dejen un me gusta o compartan con alguien que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.